a la siguiente ponente, la licenciada María Virginia Cueva Talledo. Ella es licenciada en enfermería, especialista en cuidados intensivos del adulto y en soporte nutricional farmacológico. Tiene un diplomado en auditoría en salud en enfermería. También labora en el servicio de cuidados intensivos del adulto del Hospital Santa Rosa en Lima desde el año 2000. Es enfermera fundadora de la Unidad de Soporte Metabólico y Nutricional, USMEN, del Hospital Santa Rosa del 2009 al 2016, como enfermera del equipo de la USMEN. Es enfermera miembro del Decanato Nacional del Colegio de Enfermeros del Perú del periodo 2021 al 2023 con el cargo de accesitaria. Es enfermera titular y miembro de la actual Junta Directiva de la Asociación Peruana de Terapia Nutricional, ASPETEN, con el cargo de secretaria para el mismo periodo. Es enfermera instructora del curso interdisciplinario de nutrición clínica, SINC, de ASPETEN. Es enfermera miembro actual del Comité de Enfermería de la FELAMPE, responsable de la región centro, y es enfermera conferencista nacional e internacional. Nos está acompañando una licenciada con muchísima trayectoria y también con bastantes conocimientos de nutrición. Entonces estamos muy contentos también de tenerla con nosotros. Ella nos va a acompañar en esta noche con el tema Trato al paciente en atención nutricional, un tema que nos interesa transversalmente a todos los profesionales que tenemos contacto con los pacientes, pero en esta ocasión y sobre todo va a estar dirigido al personal técnico y auxiliar de nutrición que tiene un contacto permanente en muchos tiempos del día con el paciente. Estamos muy agradecidos y muy contentos que la licenciada Virginia Cueva, con la trayectoria y el reconocimiento que tiene, nos pueda acompañar en esta noche, en este evento dedicado a los técnicos de nutrición y auxiliares, para poder compartir sus conocimientos y su experiencia. Sea muy bienvenida, licenciada Virginia. El tiempo queda con usted, unos 20-25 minutos de ponencia, más algunos minutos de preguntas en caso queden dudas en la audiencia. Dejamos el tiempo con usted también para que pueda compartir su pantalla y su presentación. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes, estimados participantes, técnicos de nutrición especialmente. Ante todo, quiero agradecer a la licenciada en nutrición, jefa del servicio de nutrición, Ruth Toledo Purguaya, por la invitación que me ha hecho para participar en este importante evento dedicados a ustedes por su aniversario. Los felicito y les auguro muchos éxitos en su vida, en su vida profesional, ¿no? Como técnicos de enfermería y de nutrición. Y y espero que la ponencia que les voy a presentar llene sus expectativas. Voy a compartir pantalla. La ponencia. No. ¿Se ve? Sí, licenciada. Bueno. Se ve muy bien. Ya, entonces Daniel ya me presentó. En esta oportunidad les hablaré sobre el trato al paciente en atención nutricional. Y es parte del tema de humanizando las áreas críticas, que es un proyecto de humanización que nació en el año 2014 desde España por un médico intensivista, el doctor Gaby Heras, que se implantó aquí en el Perú, en Lima, en algunos hospitales, dentro de ellos del Hospital Santa Rosa, donde yo trabajo. Lo impulsamos desde el año 2016, ¿no? Debido a que ya años atrás ya se veía esa deficiencia del déficit de ese trato adecuado que se debía dar a los pacientes, ¿no? Debido a que se deben muchos factores, y entre ellos es el avance de la tecnología y de la información, ¿no? Que de alguna manera se ha interpuesto entre la interrelación que debe de haber
entre el paciente y el personal de salud. Entonces, más o menos es la esencia de este tema, ¿no? Cómo nosotros nos conectamos con el paciente para dar una calidad de atención en nuestro trabajo, ¿no? En este caso de ustedes que son los técnicos en nutrición, a los cuales yo respeto mucho, a los cuales yo diariamente o cada vez que trabajo en el servicio de cuidados intensivos donde yo laboro, estoy en constante, permanente contacto con ellos, coordinando y bueno, y también planeando sobre la forma como ellos tienen que darnos las fórmulas enterales, ¿no? Los módulos, ¿no? Todo lo que se le indique por vía enteral y por vía oral para algunos pacientes críticos, ¿no? Entonces conozco mucho de su trabajo y espero que este tema fortalezca mucho sus competencias. Vamos a continuar. Entonces, el trato al paciente en atención nutricional debe ser permanente, ¿no? Debe ser permanente y es una responsabilidad de todos los miembros de un equipo de salud. Pero en relación a ustedes como técnicos en nutrición, también debe ser notorio, ¿no? Y es parte de la calidad de atención que nosotros ofrecemos a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, la calidad de la atención en salud está recibiendo una creciente atención en todo el mundo, ¿no? Y mucho más en esa época que les he dicho de que se originó ese proyecto que se aplicó en el año 2014, pero debido a la pandemia del COVID-19, todo se vino abajo, ¿no? Porque dentro de las actividades de ese proyecto de humanización estaba pues la presencia de la familia como parte colaboradora de esa calidad de atención, ese acercamiento al paciente. Pero debido a la pandemia todo se cerró y todas las actividades propias de ese proyecto de humanización se quedaron en stand-by hasta ahorita, ¿no? Aunque algunas actividades están volviéndose a reactivar debido a que la situación de la pandemia del COVID-19 como que ya se están controlando, y mucho más con la vacuna que ahora nosotros del personal de salud tenemos ya la tercera dosis, ¿no? Entonces, esto hace de que este tipo de acercamiento con el paciente es una actividad humana propia de nosotros, no como seres humanos. Como seres humanos tenemos esa esencia, ese comportamiento innato de relacionarnos positivamente con otros seres humanos, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre debe de resaltar en la atención, ya sea médico, enfermera, técnicos, ¿no? u otros profesionales de la salud que también están interactuando con el paciente. La búsqueda de la calidad del servicio representa un desafío. ¿Por qué digo desafío? En estos tiempos de pandemia es un gran desafío, ¿no? Se acuerdan muy bien desde que empezó la pandemia del COVID-19 aquí en el Perú, en marzo del 2020, todo el mundo a su casa, ¿no? El personal de salud es el único que salía y entraba y salía de los centros de hospitalización para atender a los pacientes, y solamente el personal idóneo, digamos así, el personal el de menos riesgo para enfermar durante la atención del paciente COVID, porque casi todo el año 2020 han sido pacientes COVID los que nosotros hemos atendido. Los demás pacientes han tenido que irse a su casa y ser atendidos tal vez por entidades privadas o tal vez o por consultorios particulares, y a veces ni eso, ¿no? Ni eso han tenido esa facilidad. Todo el mundo está en cuarentena estricta. Entonces, ese ha sido un gran desafío en ese año 2020, para muchos, un gran desafío para mantener o para de alguna manera dar ese trato adecuado a nuestros pacientes, sobre todo en las áreas COVID, donde no te podías quedar mucho tiempo con el paciente, simplemente darle lo que necesita y retirar, ¿no? Eso, pues, en el año 2020. En el año 2021 la cosa como que ya estaba controlada, y ahora más que nunca con las vacunas y con el material de protección, los EPPs,
y ya los protocolos mejor elaborados y estudiados, y ya hay mejores recomendaciones, entonces ya hay más seguridad para la atención de estos pacientes. Por eso sigue siendo un desafío, porque no podemos bajar la guardia, todavía está la amenaza de la tercera ola en el Perú. Entonces, por más de que tengamos la tercera vacuna, no podemos nosotros arriesgarnos a infectarnos, ¿no? Porque han habido personal de salud con 2 vacunas y igual se han muerto con la enfermedad, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, esta prioridad de dar un trato digno a nuestros pacientes es una estrategia importante para resaltar o para fortalecer la calidad de atención de nuestra atención a los pacientes que reciben algún tipo de nutrición, ya sea una nutrición convencional o una nutrición especializada, que son las fórmulas enterales o las fórmulas parenterales. Entonces, ustedes, ¿de qué manera ofrecen ese trato digno a su paciente, el buen trato? Usted, desde la preparación de los alimentos, ¿no? Desde la clasificación de los alimentos, el lavado de los alimentos, ver qué dietas necesitan nuestros pacientes y que esas dietas sean elaboradas adecuadamente, ¿no? Los mecanismos de bioseguridad que yo voy a utilizar, utilizarlos adecuadamente, esa es una forma de dar buen trato al paciente. No se lo doy en forma directa, pero sí indirectamente, que va a repercutir en una buena elaboración de esos alimentos. En primer lugar, no van a estar contaminados porque estoy aplicando las medidas de bioseguridad adecuadas, ¿no? Entonces, es muy importante. Desde estas actividades, yo doy un buen trato al paciente. Y después, con la dispensación de los mismos alimentos que ya se prepararon, ¿no? Es llevar los alimentos al paciente con respeto, respetando la dignidad de ellos, ¿no? Y costumbres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de estos 2 escenarios es que ustedes ofrecen buen trato al paciente que recibe un tipo de nutrición en las áreas de hospitalización. Entonces, ese buen trato que nosotros debemos ofrecer, ¿de dónde viene? Viene desde que somos pequeños, somos infantes, o sea, desde que nacemos. Somos infantes, somos preescolares, escolares, adolescentes y así sucesivamente, ¿no? Y se fortalece dentro de la familia. Son los padres que nos enseñan esos buenos valores, buenas costumbres, buenos hábitos. Esa es la moral, ¿no? Y eso se va fortaleciendo en la escuela, en las universidades, en los centros superiores donde nos formamos como técnicos de nutrición. Se va fortaleciendo. Y en el área ya de trabajo, nosotros vamos a aflorar toda esa moral que tenemos, y definitivamente en los centros de hospitalización tienen la responsabilidad de capacitar a su personal para fortalecer esos valores morales, encaminarlos a una ética adecuada, porque ya si uno ya está trabajando dentro de una institución, ya esos valores ya se van encaminando hacia ciertos comportamientos de acuerdo a la actividad de que uno hace, y eso se llama ética, ¿no? Entonces, no es que salga de uno y que uno tenemos y que lo ofrezcamos como tal, sino los jefes de servicio deben de preocuparse en hacer capacitaciones en fortalecimiento de habilidades blandas, que se refiere a las emociones, a los comportamientos, de las conductas positivas, de los valores de las personas, ¿no? Y eso hay que fortalecerlos. Entonces, la humanización de la atención se dice por lo que el avance de la tecnología y de la informática ha ido avanzando vertiginosamente, de tal manera de que ha bloqueado esa interacción entre el profesional de la salud con el paciente y hasta con la familia, ¿no? Y entonces hubo esa preocupación, entonces salieron esos proyectos de humanización de los cuidados, porque se veía esa brecha
que de alguna manera dificultaba una mejor interrelación con el paciente y con la familia, que es muy importante para que realmente tenga éxitos todo el programa de cuidados o de atención a los pacientes, tanto críticos como no críticos, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes que sufren la inapetencia en los hospitales. Es lógico, ¿no? Tal vez porque están solos, porque están en otro entorno, están lejos de la familia, y más aún con la época de la pandemia, esto se ha recrudecido más, ¿no? Sobre todo en niños, en pacientes ancianos. Los pacientes han estado completamente completamente solos, solamente nosotros nos han tenido ahí cerca, a las enfermeras, a los médicos, a los técnicos de enfermería, los técnicos los que entraban, les hablo de áreas críticas, ¿no? Éramos nosotros, inclusive el equipo de terapia nutricional, donde habían unidades de terapia, ya no interactuaban con los pacientes. Ellos estaban detrás de la puerta, como yo siempre digo, detrás de la puerta han estado muchos profesionales que desde ahí han estado evaluando a sus pacientes, ¿no? Hemos sido nosotras, las enfermeras, los enfermeros, los técnicos de enfermería, ¿no? Que hemos estado muy de cerca a tus pacientes con COVID-19 en las áreas críticas. Y somos nosotros quienes aportamos los datos para que ellos puedan elaborar su programa nutricional a esos pacientes. Entonces, ¿no? Entonces, miren, siempre hay estrategias para poder interactuar, sobre todo con los pacientes pediátricos, ¿no? Que ellos, ellos como que no son conscientes de la situación, ¿no? Y nosotros no podemos hacerlos que estén conscientes de eso porque es una situación muy difícil, más bien darles un ambiente armonioso donde eso ayude a que estos pacientes puedan evolucionar favorablemente, porque está bastante comprobado de que la depresión, la tristeza, tal vez el sentirse solo, ¿no? Entonces eso va a influenciar mucho en el sistema inmunológico y lo va a deprimir y el paciente más bien recae, ¿no? Entonces, la humanización de la atención es buscar estrategias de tal manera que me interactúe mejor con los pacientes, en este caso los pacientes pediátricos hay que tener bastante carisma, o en los pacientes adultos también hay que ser muy, digamos, hay que interactuar con mucha empatía, ¿no? Con mucha empatía, con mucha solidaridad, mucha compasión, para que ellos también despierten en ellos una motivación, despierten en ellos una confianza hacia nosotros, y eso ayuda mucho para que estos pacientes tengan una estancia hospitalaria agradable, ¿no? Hasta que ellos salgan de alta. Más, y sobre todo en estos pacientes, ¿no? Pacientes que están en las áreas de cuidados intermedios, pacientes que están desnutridos, que se desnutren dentro del hospital, ¿no? Son desnutridos crónicos que también ya vienen así en esas condiciones, ¿no? En ellos también es tal vez un poco más difícil hacerlos que ellos ingieran sus alimentos por vía oral, ¿no? Y más aún estos pacientes críticos que están sedados, relajados, con ventilación mecánica, que es difícil comunicarse, aparte de que están con sus fármacos sedantes que ya los duermen y que están con ciertos dispositivos para ofrecerles la nutrición enteral, ¿no? Aquí es más compleja la interacción con ellos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud indica, ¿no? De que la aplicación de una dieta adecuada desarrolla un efecto preventivo. Miren, desarrolla un efecto preventivo, terapéutico y educativo del paciente y contribuye a su bienestar social y físico. Miren el impacto que tiene la alimentación al paciente, ¿no? El impacto que tiene, y sobre todo el paciente que está consciente, ¿no? En otras palabras, ayuda al enfermo a hacer su estancia en el hospital más llevadera. Definitivamente eso está completamente y repetidamente comprobado. Entonces, ya esto se ha venido tratando, ya se ha identificado esta problemática desde mucho más antes de que se desarrolle la pandemia.
Entonces, se ha visto mucho digamos, el incremento de la desnutrición hospitalaria. Mucha desnutrición hospitalaria, y la desnutrición hospitalaria es una iatrogenia porque es preventiva, ¿no? Entonces, el personal de salud debe estar preparado para evitar las iatrogenias de este tipo. Entonces, ya en el año 2008 se creó o se hizo un conjunto de normas, ¿no? Dirigidas a la atención alimentaria a los pacientes de que llegan a hospitalización. Ya en el año 2008, en Cancún, México, se elaboraron estas normas sobre el derecho a la nutrición en los hospitales, ¿no? Porque ya se habían hecho encuestas, ¿no? En donde se determinaba una alta incidencia de nutrición hospitalaria. Pasó el tiempo, se aprobó esta declaración, pasó el tiempo en el año 2019 la situación era tan igual como lo habían dejado en el año 2008, a pesar que había esta declaración. Entonces, nuevamente se reorganizaron este equipo de maestros en terapia nutricional, que están ellos representados por la FELAMPE, ¿no? Entonces volvieron a revisar esas normas, volvieron a mejorarlas y ampliarlas, porque ya esta declaración internacional de Cartagena que dio en el año 2019, que se trata de lo mismo, de dar una atención oportuna, con dignidad en la parte alimentaria de los pacientes, elaboraron 13 principios, donde también se basa mucho en el trato digno a los pacientes, ¿no? que requieren todos los pacientes requieren de una terapia nutricional, tanto artesanal como especializada. Y ahora con el COVID que se vino en el año 2020 aquí en el Perú, esto también de alguna manera ha hecho de que esta situación se empeore y sea más difícil este trato digno a los pacientes, ¿no? Entonces, en noviembre de 2019 ya se estuvo desarrollando esta pandemia en China, ¿no? Que surgió, y luego, bueno, salió de las fronteras de China, se fue por Asia, luego Europa, y de Europa vino a América, ¿no? América Latina. En el Perú, el COVID-19, como muy bien ustedes saben, llegó en marzo, el 6 de marzo del 2020, y se declaró, ¿no?, la pandemia el 11 de marzo de ese año, ¿no? Entonces, de las puertas abiertas a de las áreas de hospitalización, que este proyecto de humanización, ¿no?, promulgaba, ¿no? A puertas abiertas, sobre todo en las áreas de cuidados intensivos. Hay que abrir las puertas a la familia, que vengan, que ellos forman parte de los cuidados de los pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente en cuidados intensivos, sino en las áreas de hospitalización adulto, en las áreas de hospitalización pediátricas, en las áreas de hospitalización neonatales, también igualmente. La participación de la familia era muy cercana a los pacientes y al equipo de salud. Con el COVID todo eso se cerró. Se cerraron las puertas nuevamente, se hicieron más herméticas, vacíos, porque por la cuarentena ya está prohibido que los familiares entren a los centros hospitalarios, ni siquiera para visitar, inclusive para visitar a los pacientes tampoco. Todo quedó, solamente el personal de salud que estaba apto para trabajar era el único que estaba allí en las áreas tanto de hospitalización como en áreas críticas, ¿no? Donde el paciente ha experimentado una soledad tremenda, ¿no? Muchos han deprimido y muchos han muerto solos. Muchos pacientes han muerto solos, ¿no? Porque no han tenido a la familia cerca. La familia solamente se comunicaba por vía celular o por vía internet, ¿no? Entonces, también en el personal de salud también se vio afectado por esto, por la pandemia del COVID-19, con otra aplicación de la bioseguridad, porque sí aplicábamos la bioseguridad con el uso de mascarilla, gorros, patas, pero en esta vez teníamos que utilizar un mameluco o
¿no? Especial, ¿no? Con capucha para protegernos también de ¿no? El cabello, ¿no? Nos protegíamos prácticamente todo el cuerpo con este mameluco, ¿no? Era prácticamente todo el personal, en áreas críticas y no críticas utilizaban los EPPs, siempre han utilizado. Inclusive los técnicos de nutrición de mi hospital también han utilizado estos equipos de EPP, ¿no? Para ellos poder traer los alimentos a los pacientes, ¿no? También está caracterizado por el miedo, la angustia del mismo personal, ¿no? De también de infectarse y de morir, ¿no? El uso ya de mascarillas, de la desinfección permanente de las manos, de los guantes, también fue algo que nos acostumbramos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, las comunicaciones han sido por vía celular, el informe médico, a través del laptop, ¿no? A través del internet, ¿no? Y las áreas completamente vacías, sin familiares. Y ahora una nueva esperanza nació con la vacuna, ¿no? Que en febrero de 2021 comenzamos a recibirlas, ¿no? Y en la actualidad ya tenemos la tercera dosis. Y no solamente el personal de salud, sino también la comunidad ya. Felizmente ya estamos llegando casi al 50% de vacunados, ¿no? Con la segunda dosis. Entonces, ahora estamos con la tercera dosis y ya tenemos a un personal de salud confiado de poder interactuar mucho mejor con los pacientes porque ya de alguna manera estamos protegidos. Entonces, el ser humano es un ser que tiene moral porque tiene el poder de reflexionar sobre aquello que está bien hecho y aquello que está mal hecho, de acuerdo con el criterio de la rectitud, ¿no? Entonces, esa es la esencia de nosotros. Así venimos de nuestras casas, así venimos de nuestras familias, y así de esa moral venimos a trabajar. Pero esa moral se tiene que perfeccionar con la ética, ¿no? Con la ética, que viene a ser la ética, que es la ciencia que estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. Es la teoría o la ciencia del comportamiento moral, ¿no? Y de acuerdo a la actividad que uno desarrolla, ¿no? En ese caso, ustedes como técnicos de nutrición tienen que aplicar la ética en relación con el trabajo que ustedes desarrollan, y esa ética está basada en la moral de uno mismo, ¿no? Que es el conjunto de valores, conjunto de hábitos, conjunto de comportamientos positivos, ¿no? Que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Aquí les traigo la escala de valores que como ser humano nosotros tenemos, que podemos ofrecer, ¿no? Lo demostramos a través de nuestros comportamientos. Valores morales, valores éticos, valores espirituales, valores laborales, valores cívicos, todo lo que somos nosotros como seres humanos y lo que traemos es en sí y que se modifica a través de la ética. Y estos principios éticos y bioéticos lo tenemos que aplicar en nuestro actuar, en la atención con nuestros pacientes, ¿no? Con nuestro entorno de trabajo, no solamente con los pacientes, sino también con la familia y con el personal de salud con los que interactuamos, ¿no? Estos principios bioéticos que se aplican con el paciente principalmente son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, ¿no? Entonces, como ejemplos, vuelvo a repetir, es un gran desafío en las unidades de cuidados intensivos atender a estos pacientes infectados que desarrollan distrés respiratorio agudo, que es una patología neumológica grave, donde el paciente tiene que utilizar un aparato llamado ventilador mecánico que reemplaza a la parte ventilatoria y oxigenatoria, ¿no? Es la línea de vida de estos pacientes, como también la nutrición enteral es la línea de vida de estos pacientes, porque si no son alimentados, estos pacientes se mueren, ¿no? Por más de que tengan un ventilador de alta, el más complejo, el último diseño, que tengan los mejores medicamentos, no. Si no hay nutrición, el paciente no sobrevive. Tenemos también estos pacientes que son pronados, entonces el desafío es mucho mayor
porque en ellos también la alimentación debe ser muy especial. Hay cuidados especiales para que tus pacientes en esa posición no se aspiren principalmente, ¿no? Y los pacientes que están en las áreas de hospitalización, como medicina, ginecología, oncología, los pacientes que están de alguna manera despiertos, conscientes, que de alguna manera se pueden movilizar, también aquí es nuestro actuar, ¿no? Es actuar de ustedes, ¿no? Porque aquí ustedes también reparten las dietas a estos pacientes. Entonces, ahora, ya en estos tiempos, es más fácil la interacción con estos pacientes y darles el trato debido, ¿no? Un trato digno mientras nos conectamos con ellos, ¿no? Y vuelvo a repetir, la capacitación. La capacitación del personal técnico de nutrición debe ser permanente, 1 o 2 veces al año, en relación no solo a las habilidades duras, o sea, los conocimientos, sino también a las habilidades blandas. Es muy importante eso. Sí, sí se puede hacer ese tipo de capacitaciones, entonces encaminamos mejor nuestros valores, ¿no? Y esas capacitaciones deben estar aplicadas en el entrenamiento dentro de nuestro horario de trabajo, ¿no? Y dirigidas por el jefe, ¿no? Del área de nutrición. Es muy importante, ¿no? Entonces, con eso aseguramos la calidad de la atención, de mi personal técnico nutrición va a ofrecer una buena atención sin tenerle un control permanente. Ya, eso ya me garantiza de que el resultado va a ser positivo. Entonces, la calidad del trabajo es hacer las cosas bien hechas sin que te estén mirando, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La conciencia de hacer las cosas como deben de hacerse, con responsabilidad, con compromiso, con responsabilidad social, ¿no? Entonces, esos valores yo los he fortalecido en mi centro de trabajo, ¿no? Porque esos no nacen tienen la base moral, pero ya se refuerzan mucho más específico en el área de trabajo y mucho mejor deben ser reforzados con las capacitaciones, porque a veces necesitamos de capacitaciones. Entonces, les he traído algunos ejemplos de los principios de la bioética, por ejemplo, el principio de autonomía, que significa que el paciente toma decisiones, qué es lo que quiere comer. Es por eso que a veces nosotros, o ustedes, digamos, ¿no? O la nutricionista, ustedes técnicos, preguntan al paciente qué desea comer, porque a veces el paciente no come lo que se le entrega o come muy poco. Entonces hay que preguntarle qué desea comer, ¿no? ¿Qué costumbres tiene? Porque influye mucho en la parte de la cultura, ¿no? De la parte social de la persona. Entonces hay que preguntarle, por eso hay que conectar. Esa es una forma de buen trato al paciente, ¿no? Tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos. El principio de la beneficencia, o sea, hacer el bien. Siempre hay que ser respetuosos con los pacientes, preguntarles sus nombres, ser cordiales, ser empáticos, ser solidarios, ser compasivos, ¿no? Va a depender mucho cómo se encuentren los pacientes, ¿no? Entonces, todos esos valores siempre salen a fluir y eso nos va a hacer que nuestro comportamiento dé un buen trato a nuestros pacientes, ¿no? Otro principio de beneficencia es la parte de la solidaridad. Vemos que es una paciente que está sola, la enfermera no se encuentra en ese momento, está muy ocupada, entonces yo un ratito me tomo un tiempo, ¿no? Y ayudo al paciente a ingerir sus alimentos, al menos una parte, así que la enfermera, que es la responsable del servicio, se desocupe, ¿no? Y pueda ella después tomar el trabajo que uno ya empezó, ¿no? Igual la beneficencia, nosotros como técnicos, ustedes como técnicos de nutrición también pueden dar apoyo emocional a los pacientes, eso no los impide, ¿no? Es importante, ¿no? Digamos, esa conexión, ¿no? Al menos un estrechez de la mano, eso da mucho, mucho, mucho ánimo. El principio de maleficencia significa es no hacer daño,
no hacer daño durante la atención, el trabajo que yo hago hacia mis pacientes, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, las barreras de bioseguridad deben ser aplicadas no solamente cuando yo preparo fórmulas especializadas, sino también en los alimentos convencionales. Eso está protocolizado a nivel nacional e internacional. Entonces, yo debo utilizar mi mascarilla porque yo de alguna manera voy a hablar, porque alguien me va a preguntar algo, yo voy a hablar. Entonces, siempre nosotros emanamos un flujo de aire con líquido, con gotitas que están llenas de gérmenes. Entonces, eso por gravedad va a caer en los alimentos, ya sea para el paciente o para el personal que viene al comedor a consumir los alimentos. Entonces, si eso de cómo está normado y si yo no sigo los protocolos, entonces yo voy a hacerle daño de mediana a largo plazo a las personas que consuman estos alimentos, ¿no? Igualmente, cuando prepara las fórmulas especializadas, también está protocolizado que el personal técnico debe tener todas las medidas de bioseguridad bien aplicadas para evitar la contaminación de las fórmulas enterales que se reconstituyen, ¿no? Tanto de pacientes neonatos, pediátricos y adultos. Entonces, si no aplicamos estas medidas de bioseguridad como en este ejemplo, entonces yo voy a contribuir de que estos pacientes se contaminen, ¿no? Y eso es algo que no debe ocurrir, ¿no? El principio de maleficencia también, no cumplir con el pedido, ¿no? De dietas. Hay pacientes que a veces reinician sus nutriciones vía oral, por ejemplo, y bueno, a veces, no sé, por muchos factores, ¿no? Carga laboral o tal vez olvido, no tomamos en cuenta esa orden y dejamos al paciente todo el día sin comer, ¿no? A veces ha sucedido así, yo lo he visto, ¿no? Se pide la dieta y no la traen hasta el otro turno. Entonces, esas cosas deben de evitarse. Entonces, aplica el principio de maleficencia, ¿no? Y el principio de justicia, ¿no? Ser justo con todos, darles la misma atención, el mismo trato digno a todos los pacientes, ¿no? Otro de los valores que nosotros debemos de aplicar son la responsabilidad y honestidad en el trabajo, con todo lo que nosotros tenemos encargado de realizar, ¿no? El orden y la limpieza de la preparación de los alimentos, el compromiso con la institución de salud, es decir, aplicar los protocolos que la institución tiene para la preparación y la dispensación de alimentos. Igualmente, adherencia a los protocolos de la institución. Entonces, nosotros vamos a producir, el producto del buen trato es que los pacientes van a estar satisfechos, contentos, alegres, inclusive te preguntan cómo se llama usted, señorita, y hay una comunicación mucho más cercana, mucho más diferente que al principio, que a veces son muy distantes, muy reacios en decirte lo que sienten, etcétera, etcétera, ¿no? Y el trabajo en equipo médico, técnico, enfermería, enfermera, también es importante para que tus pacientes se recuperen, ¿no? Y se ven a casa ya con un buen recuerdo, ¿no? De sustancias, sobre todo en estas áreas COVID que han sido muy, muy difíciles para muchos pacientes. Bueno, muy agradecida, espero de que hayan pues entendido el mensaje de esta ponencia y bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciada Virginia, por habernos compartido esta información tan importante en medio del contexto sanitario en el que nos encontramos, sobre todo porque comentarle que la red asistencial Almenara es una red donde se han atendido casi 64,000 pacientes, ¿no? Casos COVID hasta la fecha, ¿no? Es una red que ha atendido la mayor cantidad de pacientes con COVID y a la vez, a pesar de este volumen aplastante, ¿no? Tan grande de pacientes, ha tenido uno de los mejores abordajes de pacientes con COVID, porque nuestros técnicos han tenido un contacto directo con el paciente con esta patología, ¿no? Y ha sido un personal, y es un personal, y seguirá siendo un personal indispensable, ¿no? por este apoyo, ¿no? Y gracias a este trabajo, pues se tiene también dentro de la red de salud, pues la menor tasa de letalidad, ¿no? Según los últimos informes,
y esto es gracias también a todo ese manejo que usted también ha compartido, ¿no? Que hay que tener el cuidado con las normas de bioseguridad y por supuesto ese plus que entregan nuestros colaboradores. Le agradecemos muchísimo su ponencia, su experiencia y sus ánimos también de seguir trabajando en pro del beneficio de nuestros pacientes. Muchas gracias, licenciada Virginia. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, una vez